Muy bien, agradecemos el tiempo de espera. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más atenta bienvenida a este tercer webinar de nuestro ciclo de webinars gratuitos que ponemos a disposición para la difusión de conocimiento. El día de hoy nos acompaña el maestro Valentín Zabalza Navarro, estudiante del doctorado en Iberoamericano en Investigación y Docencia de aquí de la UNICEPES, con el tema Metaanálisis, paso adelante en la revisión sistémica documental. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poco sobre la experiencia profesional y académica del maestro Valentín. Valentín Zabalza Navarro nació el 15 de enero de 1968 en Loreto, Baja California Sur, México. En 1987 obtuvo el título de profesor de educación primaria. A partir de 1989 labora en la modalidad de telesecundaria, actualmente como director de la escuela. En 1993 obtuvo el grado de licenciado en educación media en la especialidad de ciencias naturales. Él es autodidacta en cuanto al estudio de las tecnologías de la información, manejo de programas digitales y diseño de herramientas audiovisuales. Se tituló en el año 2006 como maestro en ciencias de la educación con terminal de administración educativa. Ha participado desde 1989 tanto en reuniones regionales como nacionales del subsistema de telesecundaria y ha dictado conferencias sobre el uso de la televisión con fines de enseñanza. En 2006 coordinó actividades con maestros de telesecundaria para crear el programa de estudios Descubre Subcalifornia, aprobado a nivel federal y seleccionado como prototipo para la elaboración de materiales dedicados a la enseñanza de la historia, la geografía y la cultura. En 2009 coordinó la elaboración del programa de estudios Baja California Sur, Espacio y Tiempo, dirigido a estudiantes de secundaria en la entidad, aprobado a nivel federal. Entre sus producciones se destacan antologías y publicaciones etnográficas, programas de estudio, libros de texto para estudiantes y maestros de secundaria, diseño de materiales audiovisuales como páginas web y videos educativos. Él es miembro activo de la Red de Docentes de América Latina y el Caribe. Cursa el doctorado en investigación y docencia aquí en su casa de estudios, la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Como parte de su formación, publicó recientemente el artículo La cultura digital en el currículo de la escuela telesecundaria. Participó como ponente en el séptimo Foro Internacional de Ingenierías en 2022 y el octavo Congreso Internacional de Educación Inclusiva y Tecnologías en 2023. Y para hoy, para nosotros es un gusto contar con su presencia y escuchar el tema Metaanálisis, paso adelante en la revisión sistemática documental. Adelante, maestro Valentín, un gusto tenerlo. Gracias. Ya estoy en cuadro, en pantalla. Bueno, ¿sí me escucha? Logramos ver su presentación, maestro. Muy bien, correcto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Valentín Zabalza Navarro. Soy profesor de carrera y estudiante del doctorado iberoamericano en investigación y docencia aquí en UNICEPES. Les doy las gracias a ustedes que están interesados en este tema primeramente y por supuesto a la institución para abordar pues el estudio Metaanálisis, paso adelante en la revisión sistemática documental. Primero que nada, como ya sabrán, el metaanálisis pues es una oportunidad de aplicar una metodología para profundizar el estudio de un tema. Esta metodología, a decir de Fau y Napso, empezó a utilizarse allá por 1976 por parte del psicólogo Glass, con referencia al escrutinio
de resultados obtenidos en diversos ensayos. Pues le interesaba ver la relación que había en común con el propósito de validarlos. Con el tiempo cobró importancia también en ciencias sociales a partir de los 80. Sin embargo, queda mucho pues por trabajar en el metaanálisis. Los antecedentes del trabajo que presento a ustedes vienen en relación primero al diplomado Cómo elaborar artículos científicos que ofrece UNICEPES. Al participar en este diplomado, tuvimos la oportunidad de hacer una revisión sistemática, documental, con el empleo de la metodología Prisma 2020. Esta revisión, pues, implicó acudir a diversas plataformas y previamente elaborar un protocolo de investigación. Siguiendo las recomendaciones de nuestros asesores, logramos publicar el artículo que se tituló La cultura digital en el currículo de la escuela telesecundaria, el cual es el eje central de esta exposición, porque a la par que respetábamos las directrices de la revista para realizar la publicación y hacíamos la revisión del manuscrito y los detalles finos, fuimos trabajando con nuestros compañeros de doctorado la metodología propia de metaanálisis. Y ahí surgieron diferentes recomendaciones, diversas dudas sobre la metodología. Y personalmente vi la oportunidad de profundizar en la publicación de este artículo. Es decir, el metaanálisis también es un área de oportunidad para informar sobre el proceso de revisión. Hay una responsabilidad ética por parte de los investigadores de presentar los antecedentes de toda investigación, y el metaanálisis es la manera idónea de darlo a conocer. Teniendo pues estos antecedentes, integramos un protocolo de investigación y con el apoyo de nuestros asesores avanzamos en él. Así, tenemos que la revisión sistemática documental es un tipo de investigación secundaria, en este caso, trabajada en ciencias sociales. Si bien es muy popular, pues en medicina, por ejemplo. La revisión sistemática documental parte, por tanto, del conocimiento ya existente. Es tanta la producción que hay actualmente, tantas las publicaciones, que para un especialista es prácticamente imposible estar al día en la producción del conocimiento. De suerte que este tipo de estudios surgieron como una alternativa para estar al corriente en la publicación creciente de documentación. De tal suerte que se parte pues del análisis de la evidencia y optimiza los recursos de tiempo, de esfuerzo, porque permite la revisión sistemática documental presentar un número amplio de artículos y ya queda el juicio del investigador si los toma o los descarta. Entonces es una herramienta muy valiosa. Sabemos que previamente existieron las revisiones narrativas en ciencias sociales. Estas revisiones pues eran un estudio a profundidad de la literatura, pero usualmente no se exponían ni los métodos ni las técnicas, tampoco áreas de oportunidad o desafíos. Y también, si bien no es motivo de este metaanálisis, sí lo comento, el que tenemos actualmente una narrativa digital emergente, misma que está pautada por el empleo de la inteligencia artificial. Ya tenemos cursos que se ofrecen para elaborar artículos
científicos. El asunto está que esto es muy reciente y está por replantearse, por afinarse, por encontrarse los desafíos, los retos del empleo de la inteligencia artificial, de tal suerte que solamente la menciono como algo muy interesante que seguramente vendrá a remodelar el proceso que se sigue en las revisiones sistemáticas. Así, las revisiones sistemáticas se presentan de dos formas tradicionalmente. Por un lado, revisiones cualitativas, donde la evidencia se presenta de forma descriptiva y en ocasiones con un análisis cuasi estadístico. La validez interna de estas revisiones usualmente es fuerte porque atiende pocos casos y porque se ha hecho énfasis en la revisión de sesgos y amenazas de las conclusiones de este paradigma cualitativo. Por otro lado, tenemos las revisiones cuantitativas, también llamadas metaanálisis, las cuales tradicionalmente emplean técnicas estadísticas y presentan sus hallazgos de manera numérica. Y generalmente es posible generalizar pues las conclusiones. Para este ejercicio partimos de la pregunta: ¿qué resultados aporta el metaanálisis sobre la gestión de la información y la estructura de los artículos utilizados en una revisión sistemática en apego al tema la cultura digital en el currículum de la escuela telesecundaria? Interesa saber cómo esa fortaleza de los artículos que fueron seleccionados y la manera como fueron tratados permiten integrar un artículo de calidad o no. De ahí que el metaanálisis nos dé pistas sobre esta situación. Para ello, pues, se revisó el empleo de la metodología Prisma, que propone una lista de verificación, ya sea para la redacción de artículos o también para la evaluación de ellos. También en el artículo de referencia se utilizó una técnica propuesta por los autores denominada criba documental sistemática de corte cualitativo. Se recurrió asimismo a la metodología Collin, que data del año 2007. En dicha metodología hay un cuestionario para evaluar la calidad de los artículos científicos, misma que se utilizó, y por ello interesa en este metaanálisis de manera colateral saber la vigencia de esta metodología Collin, porque ya tiene algunos años y al parecer no hay revisiones sobre ella. Se planteó la siguiente hipótesis: existe una correlación entre el promedio de las calificaciones obtenidas por los artículos en revisión y el promedio de las calificaciones obtenidas por el artículo publicado. Para ello, fue necesario organizar un cuadro de operacionalización de variables. A decir de Arias y González, lo definen como un proceso ordenado y específico de corte cuantitativo que va de lo general a lo particular para evaluar variables mediante el análisis de dimensiones e indicadores. Así, nuestras variables fueron, por un lado, los artículos en revisión y por otro lado, el artículo publicado. Para la definición operacional, empleamos la escala para evaluar artículos científicos en ciencias sociales y humanas. También recurrimos a las pruebas estadísticas, partiendo tanto de la revisión previa que dieron forma al artículo en referencia, como de nuevos datos que obtuvimos al aplicar la escala que he mencionado. De suerte que la información se integró en diversas matrices. Posteriormente, las matrices
fueron evaluadas conforme a las pruebas de normalidad y posteriormente a pruebas de correlación para poder dar respuesta a la hipótesis de investigación. En este metaanálisis podemos informar que la técnica criba documental sucesiva de corte cualitativo fue una propuesta de los autores misma que se ensayó en esta selección de artículos, la cual consta de 7 etapas y que es complemento de la metodología Prisma. Situación que permitió partir de una muestra de 914 documentos seleccionados en la web en 8 plataformas, utilizando las palabras clave cultura digital, currículum y telesecundaria. De ahí se realizaron diferentes ejercicios, tanto para el acopio como para el reconocimiento de los materiales, para ir valorando en qué medida respondían a la pregunta de investigación, a la intención de dar forma a un artículo. Algo muy importante que no está considerado en la metodología de Collin tiene que ver con el empleo que se hizo de la metodología para analizar las métricas de las revistas, situación que permitió, según la clasificación integral de revistas científicas, cribar o seleccionar solamente las revistas que tuvieran calidad C o superior, es decir, buena calidad a excelente. Se aplicó, como ya lo mencioné, la metodología de Collin, donde se empleó un cuestionario de 13 preguntas. Este cuestionario de 13 preguntas, mediante el empleo de la escala de Likert, permite calificar los artículos, las aportaciones del artículo, y se considera idóneo que los artículos a seleccionar califiquen arriba del 75%. Por ello se descartaron 2 que estuvieron bajo de este nivel y se escogieron al final 28 para la cuestión de redacción del manuscrito. El promedio de la evaluación de la prueba de Collin fue de 89. Ahora bien, dado que para construir el artículo se recurrió a la metodología Prisma, en dicha metodología existe una lista de verificación, tanto para presentación de revisiones sistemáticas como para metaanálisis. La metodología Prisma viene empleándose desde 2009 o un poco antes y frecuentemente se está actualizando. La última actualización es la de 2020, misma que se empleó. Es importante subrayar que la lista de verificación no pretende evaluar, sino servir como una guía de orientación para elaborar los artículos científicos. Esta guía está constituida por 7 secciones. Por ejemplo, métodos, resultados, se analiza la discusión, el registro y protocolo, entre otras. Está integrada por 27 temas y rasgos. Dentro de los aspectos a verificar, por ejemplo, describir el tema y justificar el empleo de la revisión. Descripción completa de fuentes empleadas. Informar sobre métodos y herramientas empleadas. Reseñar métodos para evaluar la confiabilidad. Mostrar riesgos de sesgo para estudios copartícipes, etc. Es decir, una lista de cotejo en la que el investigador va tildando cada uno de los requisitos y
nos alerta cuando alguno de ellos es importante para la publicación y no lo hemos considerado. Entonces, hay manera de reacomodar el manuscrito previo a la publicación. Por ello, sirve tanto para la elaboración como para cotejarla ya la publicación. En este caso, el artículo en comento atiende 27 rasgos de la revisión sistemática. Unos en mayor grado, otros en menor grado. Y existen 15 aspectos de los 42 como identificación y validación de factores de sesgo, análisis de solidez de resultados e integración de documentación complementaria que corresponden al metaanálisis. Por lo tanto, esta revisión sistemática no los presenta. No están integrados. Por otro lado, este metaanálisis sirve para informar que el respaldo documental del artículo está integrado, pero no está alojado en ningún repositorio digital de acceso público. Tampoco se menciona en el artículo la posibilidad de acceso libre a otros investigadores. Es decir, el metaanálisis es una oportunidad para compartir esas producciones que tiene el investigador y que no han sido publicadas o que quizá no se publiquen, pero que son vitales cuando otros investigadores desean profundizar en la indagación. En la siguiente fase, que consideramos ya propiamente metaanálisis, es las pruebas estadísticas. Ahí se realizó una revisión de la estructura interna de los artículos como fuentes documentales. Es preciso subrayar que los artículos que se investigaron, que sirvieron de materia prima, fueron artículos de acceso libre en la web con calidad verificada. Ahora bien, como esos artículos fueron evaluados en su fase final, su fase fina, con el cuestionario de Collins 2007, y no existen actualizaciones de la metodología Collins, si bien se ha empleado en algunas tesis de maestría y doctorado, interesó en este metaanálisis pues revisar la confiabilidad si seguía vigente. Entonces se aplicó la prueba alfa de Cronbach a los 30 artículos y se obtuvo un valor de alfa de 0.922 con un margen de error pues dentro de las investigaciones sociales. Por otro lado, y también es motivo de este metaanálisis de informar, la metodología Collins no está organizada por dimensiones. Para efectos de este estudio, consideramos importante acomodar los reactivos conforme a dimensiones. El cuestionario Collins cuenta con 13 reactivos. Así tenemos que, en general, los artículos en revisión presentan un aporte equilibrado por dimensiones. Pero como verán, en el caso de la dimensión datos cualitativos cuantitativos, se aleja de los demás resultados, de los demás promedios. Probablemente sea porque no existe consenso entre quienes publican las revistas, entre las editoriales, en la presentación de los datos cualitativos y cuantitativos. A veces se aceptan que tengan cuadros o tablas, o bien no es requisito, de tal suerte que al evaluar con la metodología Collins un artículo, y si este no presenta tablas ni gráficos, aparece con menos puntaje. Quizá eso pueda estar incidiendo. Por otro lado, tenemos que López y López y otros autores en 2019 propusieron una escala para evaluar artículos científicos en ciencias sociales y humanas, porque vieron que en el caso latinoamericano son
escasas las herramientas que hay para esta situación. Incluso esta escala apenas empieza a reportarse en la red, son muy pocos los estudios que la emplean. Sin embargo, a decir de los autores, está adaptada para el ámbito latinoamericano y establecieron una confiabilidad de 0.937 de alfa de Cronbach. Esa escala está integrada por 8 dimensiones y presenta 19 indicadores, dado que se hizo una selección, inicialmente eran 21, pero una vez revisados, siguiendo el proceso para validar el instrumento, se decidió que fueran solamente 19 indicadores. Esa escala se evalúa empleando la escala Likert de 1 a 5 puntos. Al momento de hacer el metaanálisis, decidimos emplear una escala, una herramienta que no se hubiera utilizado anteriormente. De esa manera, pudimos evaluar los 30 artículos. Nuevamente tomamos los 30 artículos seleccionados y conforme las 8 dimensiones, aplicamos cada una de las preguntas de los ítems. Por ejemplo, en el caso del resumen, el ítem 4 dice, presenta de 4 a 8 palabras clave extraídas de un tesauro, atiende directrices de la publicación editorial seleccionada. Por ejemplo, en la metodología, el ítem 11, describe las técnicas para el análisis de datos y presenta criterios éticos. En el caso de los apéndices, dice, se presenta al final del artículo o enlaces digitales de acceso. Caso contrario, valorar por qué los apéndices no se han publicado. Y así se hizo una contrastación de cada uno de los artículos con la escala. Y aquí tenemos el promedio que fue de 88 puntos. Por otro lado, se aplicó también al artículo publicado y los resultados fueron muy similares, de 84 puntos, estando en un rango y nivel similares. Pero hay algo digno de observarse. Si vemos la dimensión apéndices del ítem 19, observamos que ni los 30 artículos ni el artículo publicado obtuvieron puntaje. Esto quizás se deba también, como ya se dijo, porque en el caso de la lista de verificación Prisma señala algunos aspectos para integración de evidencia a través del metaanálisis. Y en esta escala se considera muy importante el que un artículo presente apéndices y que esos apéndices estén disponibles. En el caso de este artículo que se publicó, no tiene los apéndices. Y la mayoría de los artículos tampoco, de referencia, tampoco lo tenían. En cuanto a la operacionalización de variables, artículos en revisión y artículo publicado, como ven, tenemos ahí los 19 ítems. Falta el número 2 y el número 5, que fueron descartados por los autores, ¿verdad? Entonces, son 19 ítems. Se consideró, pues, integrar la matriz de datos. Esto es, pues, ya la concentración. Y se aplicaron las pruebas de normalidad. En este caso, al ser una muestra menor de 50, se optó por los resultados de Shapiro-Wilk, que nos dan un nivel de significancia de 0.00. Viendo así cómo se presentan los datos, decidimos aplicar la prueba no paramétrica de RHO de Spearman. Y obtuvimos también con el empleo del programa SPP, una correlación moderada de 0.667 bilateral, de tal manera que se confirma una correlación entre las variables, entre los artículos en revisión y las evaluaciones obtenidas por el artículo publicado. Asimismo, en el metaanálisis se hizo un ejercicio para contrastar las evaluaciones obtenidas
por el cuestionario Collins 2007 y la escala que en comento que empezó a emplearse en 2019. Cuando revisamos las pruebas de normalidad, observamos que tienen un nivel de significancia inferior a la hipótesis alternativa. Entonces, eso permite aplicar las pruebas de correlación porque se afianza la hipótesis del investigador. Entonces, al aplicar la prueba de RHO de Spearman, notamos que existe una correlación de 0.549 y es bilateral entre ambos instrumentos. Es curioso porque, por un lado, pues no se ha actualizado la metodología Collins. Sin embargo, cabe aquí hacer una observación. La metodología Collins propone que se haga una selección por cuartiles y en el artículo publicado no se hizo la selección por cuartiles, sino que el investigador consideró mejor aplicar una selección conforme a la calidad de las revistas, que fueran revistas de nivel C o superior, conforme a la clasificación integral de revistas científicas. Quizá esto pudiera estar incidiendo en los resultados. Como tal, pues este es un estudio de caso para ver la actualidad que pueda tener la escala y la metodología de Collins. Dentro de los hallazgos o conclusiones, vemos que en el caso para las revisiones sistemáticas en ciencias sociales, es muy importante que exista un registro, un protocolo de investigación en plataformas de acceso libre y calidad probada. Si bien este protocolo se comparte, en nuestro caso, en la universidad, cuando hay investigadores libres que no tienen acceso a la universidad, convendría pues que este protocolo estuviera disponible en algún repositorio, porque no es solamente el proceso de integrar el artículo a una revista. Si bien es difícil y es tardado, también hay producciones que dan cuerpo a ese artículo que convendría que fueran analizadas y para ello pues tendrían que estar en alguna plataforma. La lista de verificación Prisma permitió cotejar las etapas aplicadas, contrastar las fuentes de datos e identificar áreas de oportunidad, como la de informar sobre la consistencia de los instrumentos y técnicas empleadas y los probables sesgos de publicación. Como señalaba anteriormente, las investigaciones narrativas no atendían este punto de informar, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de la lista de verificación Prisma, que le permite al investigador darse cuenta si está cumpliendo o no, o hasta qué punto con los requerimientos de una investigación de calidad. Este examen encontró falta de homogeneidad entre las plataformas especializadas con relación a la difusión de métricas editoriales. Hicimos una investigación a fondo también de cómo se revisaron diversas plataformas, las métricas de cada uno de los artículos, y notamos que no todos los artículos tienen una evaluación en la red, en las diversas plataformas. Encontrando que la plataforma CIRC es la que integra una cantidad más rica de documentos. Y para este caso, para esta investigación, se consideró ese referente. Ahora bien, el que falte homogeneidad impacta en el investigador, porque destina más tiempo y recursos a cerciorarse de la calidad de las revistas, de suerte que sea un reto para las editoriales el ponerse de acuerdo. Por otro lado,
los resultados en las pruebas de correlación entre variables permitieron constatar la hipótesis del investigador. Si bien, como ya lo he expuesto, algunos probables sesgos, algunas adecuaciones que se hicieron sobre la marcha pudieran haber incidido sobre esos resultados. Por último, el metaanálisis permite atender la importancia científica, ética y legal de informar sobre el valor de la consistencia interna de los datos recabados y la metodología empleada en la elaboración de artículos científicos. Existen áreas de oportunidad en el área de ciencias sociales, pues hay nuevos tipos de revisiones sistemáticas de alcance, paraguas, síntesis con enfoque en revisión de mapas, el emergente empleo de la inteligencia artificial también, hay que reconocerlo. Por otra parte, el desafío permanente de técnicas e instrumentos de libre acceso con calidad verificada que se puedan emplear en el ámbito de Latinoamérica. Hay escasez de técnicas e instrumentos validados. La difusión de los estudios requiere trascender los recintos institucionales para apoyarse en plataformas de acceso abierto, para facilitar el acceso público a los protocolos de investigación y a los productos consecuentes del proceso indagatorio. De suerte que cada investigador conviene que tenga respaldada su información para que otros investigadores puedan acceder, o bien que se encuentren en repositorios de acceso público y en la revista se pongan los enlaces y se pueda acceder de esa manera, tener una colegiación con el autor sobre los hallazgos, o bien fortalecer pues la investigación. Por último, pues le doy gracias a UNICEPES por la oportunidad de participar, pero sobre todo reconozco el empeño de mucha gente que está en la web subiendo artículos, resúmenes, imágenes, videos, ¿verdad? Que nos permiten optimizar el tiempo de investigación, y también a ustedes que participan en este webinar. Por último, a mis compañeros del doctorado y asesores, al doctor Arturo González, y a las sugerencias también que nos dieron los colegas para fortalecer los compromisos académicos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Valentín. Agradecemos el tiempo y la ponencia que nos acaba de brindar. En estos momentos abrimos la sesión de preguntas o dudas que tengan sobre el tema que nos acaba de exponer el maestro Valentín. Las personas que deseen activar su micrófono a través de las reacciones, favor de levantar la mano para darles acceso al micrófono. Juan Sandoval realiza dos preguntas. Bueno, ¿en qué se enfoca la lectura de reconocimiento de la etapa de criba gruesa? Y la segunda pregunta, él comenta, ¿se miró solo el título o qué criterios de inclusión, exclusión se usaron? Sí, en el caso de la criba gruesa, primeramente es una investigación así muy general, exploratoria, donde a través de la idea que tiene el investigador, de algunas palabras clave, de algunos descriptores generales, se acerca a indagar en la web qué hay disponible. Incluso también las métricas, a veces están por gráficos, observamos la producción que hay aquí en nuestro país, en ciertos países, en ciertos periodos, ¿verdad? Donde las investigaciones suben sobre ciertas temáticas. Entonces, también en la propuesta de título, indagar qué tan común es en la web, o bien si ya está publicado, ¿no? En otro lado, pudiera darse el caso. Entonces, la criba gruesa, pues parte de las palabras clave y de una idea así muy general, donde un filtro, por ejemplo, son artículos de acceso libre en la web. Entonces, eso ya nos permite acotar el universo de documentos disponibles, y luego dice
Por ejemplo, un criterio de exclusión en este caso no se consideraron tesis, ¿verdad? En este caso se consideraron que estuvieran vigentes y actuales los contenidos, es decir, publicados en los últimos 5 años. Sin embargo, se hicieron excepciones ya en el transcurso, 4 excepciones, porque se valoró que había artículos de otras fechas que podían aportar pues a la investigación. Y también se vio algo muy importante que fue después la calidad de las revistas. Observamos que algunos artículos están clasificados en cierta calidad y pudiera no corresponder esa calidad a la clasificación, pero eso sería motivo de otro trabajo, no de nosotros. Dentro de los criterios también de inclusión-exclusión, como se visitaron 8 plataformas, pues no fue fácil contrastarlos. Sin embargo, cada plataforma permite un sistema de navegación donde uno va acotando los sistemas de búsqueda y siendo más asertivo en lo que busca. Al final, pues sí obtiene uno una muestra, pero es una muestra gruesa, porque después la irá refinando. Muchas gracias por su respuesta, maestro Valentín. Tenemos felicitaciones por parte de la audiencia. Muchas gracias por la claridad en su presentación. Interesante el enfoque analizado sobre el metaanálisis. Felicidades al ponente. Leeremos la pregunta de Guadalupe Sepúlveda y posteriormente le daremos acceso a la doctora Lambertis para que realice su pregunta. A favor de no bajar su mano, doctora, para que pueda formular su pregunta. Guadalupe Sepúlveda, bueno, ella menciona que gracias por la invitación a la conferencia. Le parece interesante el metaanálisis. Ella pregunta que le gustaría saber sus nuevas líneas de investigación de su propuesta de investigación. Sí, precisamente cuando integramos el artículo, pues surgieron nuevos retos, ¿verdad? Nuevos desafíos, uno los plantea. Entonces, por ejemplo, uno de ellos fue la búsqueda asertiva de palabras clave. Cómo tener conocimiento de la manera, la forma, cómo está integrado la información en la web. Porque al momento de elaborar el artículo, empezamos trabajando con operadores booleanos. Y el término se oye atractivo. Sin embargo, ya en la práctica, hay que hacer muchos ajustes para trabajar con operadores booleanos. Todavía hay inconsistencias en el empleo de dichos operadores y no en todos los navegadores se puede trabajar con dichos operadores booleanos. Entonces, también el interés de las revistas a veces pauta el que se pongan ciertas palabras clave y el investigador tiene que sacrificar para que se publique su artículo las palabras que podrían ser más asertivas en su artículo. Y para ello existen pues los tesauros. Entonces muchas revistas dicen, bueno, tienes el tesauro de la UNESCO, apégate a él. En nuestro caso, por ejemplo, la palabra clave era currículum. Sin embargo, en el tesauro de la UNESCO aparece currículo. Para efectos de publicación y atender las políticas, pues se publicó como currículo. Entonces, muchas palabras tienen una connotación, una denotación local o regional y las revistas tienen un influjo internacional. Entonces, uno como investigador pues se irá pegando a las directrices de las revistas o bien buscando otras que atiendan esas publicaciones regionales. Entonces, esa es una línea de investigación y la otra, estoy trabajando sobre la validación de los instrumentos. Es decir, que un instrumento que nos permita llegar más rápido
a seleccionar los artículos, pero a través de palabras clave. Y pues siguiendo un muestreo estratificado, ¿verdad? Entonces estamos en eso. Muchas gracias por la respuesta, maestro Valentín. Le daremos acceso al micrófono a la doctora Lambertis. Listo, doctora Lambertis, puede formular su pregunta. Me parece que tiene problemas la doctora Lambertis. Seguimos con, bueno, leyendo las preguntas que realizan en el chat. Bueno, siguen felicitándolo por la participación, bueno, por la presentación y el tema que nos acaba de brindar. María de Rosario Hernández pregunta, ¿qué debilidades presenta el metaanálisis como parte del proceso investigativo? Pues excelente pregunta. Sí, no es tanto el metaanálisis. Quizá el ingrediente sea el investigador. Muchas veces nuestras concepciones, ya sea en el corte cualitativo o cuantitativo, limiten la metodología, porque sí hay una manera de seguirlo, pero en el caso, por ejemplo, del corte cualitativo, es muy celoso el corte en cuanto a valorar el sesgo de las publicaciones, las amenazas al proceso. En el caso del corte cuantitativo, el empleo pues de los estadísticos. Ahí, por ejemplo, es crucial, fundamental, el elaborar el protocolo de investigación. Y en ese protocolo pues está establecida la operacionalización de variables. Entonces, se establece desde el inicio en el cuantitativo la hipótesis. Sin embargo, pudiera ocurrir que estuviéramos tentados a hacer una pesquisa de datos y a reformular esa hipótesis para que estuviera a modo, cosa que no debe ser, pues que está fuera de la ética y que contrasta con el corte cualitativo donde sí se puede hacer una pesquisa de datos. Es diferente. Entonces, pues el respeto de la ética del investigador, el integrar los apéndices, hacerlos disponibles, el vencer la tentación de modificar los datos, ¿verdad? Eso sería quizá lo principal. Muchas gracias por la respuesta. Juan Sandoval pregunta, ¿qué opinión le merece el uso del software para realizar estas revisiones sistemáticas? Pues hay diversos tipos de software. Por ejemplo, en el caso cuando se estaba construyendo el artículo, se acudió a un software que analiza las palabras clave. Se hizo un estudio a profundidad de palabras clave y, y eso nos permite conocer las relaciones semánticas, hacer mapas conceptuales, etcétera. Entonces, son de mucha utilidad, pero al final las herramientas tecnológicas son eso, auxiliares, así como planteaba el asunto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, la manera como nosotros atendamos lo que otros ya han recorrido, la experiencia de otros, que dice, oye, primero atiende, arma tu matriz, haz tus pruebas de normalidad, define si el comportamiento pues de esos datos, luego define si vas a aplicar pruebas de correlación o no. Es más, a veces no se requiere aplicar pruebas de correlación porque los datos no dan para ello. Entonces, el software es muy útil, nos ahorra esfuerzo. Ya desde el tiempo que se utiliza Excel, por ejemplo, nos permite analizar muy bien los datos. Sin embargo, unos softwares se han hecho más populares, ¿verdad? Sobre todo en medicina, el SPP, ¿verdad? Es más popular. Entonces, pues son muy útiles. El asunto está
cómo nosotros interpretamos los datos. Al final es el investigador el que pone el punto y crucial de la investigación, no el software. Muchas gracias, maestro Valentín. Le intentaremos dar nuevamente acceso al micrófono a la doctora Lambertis para ver si puede. Listo, Hola, doctora. hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Sí. doctora. Ah, bien, gracias. Saludos, gracias por su exposición, estimado Zavala. Eh, me llama la atención la combinación que hicieron del método Collins y Prisma. Entonces me gustaría saber cómo lo hicieron y por qué tomaron la decisión de combinar ambos métodos. Muy bien. Sí, el método, la metodología Prisma es una propuesta que a través de diversos rasgos nos va guiando a integrar el artículo. Entonces, también da la libertad de emplear pues otros instrumentos, otras herramientas. Sobre todo la metodología se enfoca en la necesidad de informar, de hacer claro y de respetar, ¿verdad? De ser éticos, del asunto jurídico, de dar crédito a los autores, todo eso en Prisma es muy importante. Entonces, ¿por qué empleamos la metodología Collins? Porque, por ejemplo, en el caso de Prisma, pues viene más o menos del año 2000, 2000 y cacho, 2009 ya se afirma, y Collins se usó aquí en México y también propone una estrategia de metaanálisis, como otros autores de esa época, y uno de los instrumentos que propone es el cuestionario, y ese cuestionario, integrado por 13 preguntas, nos permite arribar, seleccionar los artículos y no está reñido con Prisma. Se complementan de muy buena manera. Actualmente el único inconveniente de Collins es que no se ha actualizado, no hay revisiones. Si bien hay algunas publicaciones de doctorado y maestría, pero no está actualizado. Ahí quizá haya otro reto para saber si es vigente o no es vigente. Este solamente es un estudio de casos que muestra que para este caso sí fue útil Collins. Muchas gracias por su respuesta, maestro Valentín. Hay dos preguntas más, las veremos. Es de Alejandro Ducaso. Él pregunta, ¿a qué riesgo se expone el futuro de las RS como método investigativo frente a la incursión de la inteligencia artificial? Muy buena pregunta, ¿verdad? La cuestión ética en primer lugar. Por un lado, hay que reconocer que para emplear, por ejemplo, ChatGPT, hay que tener habilidades, hay que saber preguntar. Entonces, el desarrollar esas habilidades va a permitir que la inteligencia artificial nos responda con lo que tiene, ¿verdad? Pero las inferencias son de nosotros. Nosotros somos los que vamos a triangular, los que vamos a sacar conclusiones. Entonces, uno de los riesgos es que publiquemos, pues sin dar crédito, por ejemplo, a los autores, que la inteligencia nos los va a reportar, nosotros lo pudiéramos recortar, eso no está bien, ¿sí? O bien que presentemos como nuestro, pues, algo que no es, ¿verdad? O, por otro lado, que nos vayamos limitando en ese proceso crítico que debemos de tener de los materiales por atenernos a lo que dice la web, que pues está limitada porque también es una creación humana, pues. Entonces, yo pienso que el principal riesgo es la cuestión ética y valoro pues la cuestión de que desarrollará habilidades. Muchas gracias, maestro Valentín. Y como última pregunta la realiza Octavio Ramírez Fonseca. Él pregunta, ¿cuáles son las desventajas que identificó al usar el metaanálisis en cuestión de otra forma de seleccionar o escudriñar los artículos científicos? Desventajas, pues no encontré como tal, porque el metaanálisis nos da
herramientas para también en la forma que el investigador tiene su historia, su manera de trabajar, le permite ir empleando uno u otro elemento como herramienta. Entonces, uno va construyendo la crítica conforme también a su vivencia, ¿verdad? Su biografía. Entonces, el metaanálisis, pues, es una herramienta de profundizar. Y conforme vayamos ensayando nuevos metaanálisis, yo considero que nuestra fortaleza como investigadores se va a aumentar. Entonces, es eso precisamente, el empleo de ciertas herramientas, quizá que no conozcamos, pero que podamos ensayar y luego ir profundizando en su uso. Muchas gracias, maestro Valentín, y agradecerle por responder cada una de las preguntas que nos realizado la audiencia y también agradecer el tiempo que nos brindó el día de hoy con este excelente tema que nos acaba de brindar. Para la UNICEP es un orgullo tener a estudiantes como usted en nuestros programas educativos. Antes de finalizar la sesión, gustaría dar un último mensaje para toda nuestra audiencia. Pues agradecer las preguntas, aquí las tengo anotadas y ya quedaron grabadas. Es una oportunidad pues de compartir, nos fortalece y estamos todos de alguna manera obligados a participar y a fortalecernos entre todos. Muchas gracias.